Mercancías peligrosas. Las mercancías peligrosas son materias u objetos que presentan riesgo para la salud, para la seguridad o que pueden producir daños en el medio ambiente, en las propiedades o en las personas. Su clasificación. Las mercancías peligrosas se clasifican en 9 clases. Primero, materia y objetos explosivos. Segundo, gases. Tercero, líquidos inflamables. Cuarto, sólidos inflamables. Quinto, materias comburentes. Sexto, materias tóxicas. Séptimo, materias radioactivas. Octavo, materias corrosivas. Noveno, materias y objetos que presentan peligros diversos. Clase 1. Materias y objetos explosivos. Son materias u objetos que, debido a una reacción química, desprenden gases a una temperatura o velocidad que puedan producir daños, o materias que puedan producir reacciones exotérmicas. Ejemplos: fuegos artificiales, bengalas, bombas, cohetes, municiones, mechas, detonadores y otros. Clase 2. Gases. Son materias que a presión normal y a 20 grados centígrados se encuentran en estado gaseoso o bien con una presión de vapor superior a 50 grados centígrados. Los gases pueden presentarse licuados, comprimidos o refrigerados. Se dividen en 3 grupos. Primero, gases inflamables. Segundo, gases no inflamables no tóxicos. Terceros, gases tóxicos. Hablaremos acerca de cada uno de ellos. Clase 2.1. Gases inflamables. Son gases a 20 grados centígrados y a una presión de 101.3 cada kilogramo pascal. Entre sus características podemos mencionar que son gases inflamables en mezcla de proporción igual o inferior al 13% en volumen. Tienen una gama de inflamabilidad con el aire de al menos 12%. Esto es, resumiendo, gases que pueden inflamarse en contacto con una fuente de calor, por ejemplo, propileno, etano y butano. Clase 2.2. Gases no inflamables no tóxicos. Son gases que diluyen, sustituyen o desplazan el oxígeno del aire, produciendo asfixia. Tienen características comburentes y favorecen la combustión en mayor medida que el aire. Ejemplo: oxígeno, helio. No pueden adscribirse o añadirse a ninguna de las demás clases. Clase 2.3. Gases tóxicos. Pueden producirse de la composición de vapor de agua y dióxido de carbono. Por su inhalación son causantes de crónicos o irritantes e incluso hasta la muerte. Los gases tóxicos pueden además ser inflamables, corrosivos o comburentes. Clase 3. Líquidos inflamables. Son líquidos cuyo punto de inflamación es de 60 grados centígrados. Estas materias pueden presentar además características tóxicas o corrosivas. Ejemplo: gasolina, pintura y barnices. La clase 3 comprende las siguientes sustancias: líquidos inflamables, explosivos y líquidos insensibles. Clase 4. Sólidos inflamables. Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. Se subdividen en 3 clases. Clase 4.1. Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas. Clase 4.2. Materias que pueden experimentar inflamación espontánea. Clase 4.3. Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Clase 4.1. Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas. Bien, son sólidos que pueden favorecer incendios por fricción. Riesgos de incendio. Las materias inflamables o combustibles pueden incendiarse por calor, chispa o llamas. Pueden contener materias autorreactivas con posibilidad de descomposición exotérmica bajo los efectos de calor, del contacto con otras materias como ácidos compuestos del metal pesado, fricción o choque. Esto puede dar como resultado la emanación de gases o vapores nocivos e inflamables. 4.2. Materias que pueden experimentar inflamación espontánea. Se hallan incluidas las sustancias que pueden calentarse de forma rápida en las condiciones normales del transporte o pueden calentarse al estar en contacto con el aire y pueden inflamarse. Por ejemplo,
el carbón, virutas de metales ferrosos, algodón húmedo, etc. Clase 4.3. Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Abarcan diversos tipos de materias que al entrar en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Los paneles de peligros suelen llevar una X precediendo a la identificación de dicho peligro. Por ejemplo, bario, sodio, potasio, carburo cálcico, etc. Clase 5. Materias comburentes. Sustancias que pueden liberar oxígeno, provocar combustión o reaccionar con otras sustancias. Estas clases se subdividen en dos. Clase 5.1. Materias comburentes. Clase 5.2. Peróxidos orgánicos. Clase 5.1. Materias comburentes. Son líquidos o sólidos que pueden provocar o favorecer la combustión. Generalmente dan lugar a reacciones que desprenden oxígeno. Por lo tanto, en contacto con otros materiales aumentan el riesgo de que se produzcan incendios y favorecen el desarrollo de los mismos. Ejemplo, nitrato amónico. Clase 5.2. Peróxidos orgánicos. Los peróxidos orgánicos son sustancias susceptibles de experimentar descomposición exotérmica a temperaturas normales o elevadas. La descomposición puede producirse por efecto del calor, del contacto con impurezas, por razonamiento o impacto. Son materias derivadas del peróxido de hidrógeno, en el cual uno o dos de los átomos de hidrógeno son sustituidos por radicales orgánicos. Clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas. Sustancias que pueden causar la muerte al ser inhaladas, ingeridas o al entrar en contacto con la piel. Microorganismos que pueden generar enfermedades. Estas clases se subdividen en clase 6.1 materias tóxicas, clase 6.2 materias infecciosas. Clase 6.1. Materias tóxicas. Materias que, en cantidades relativamente pequeñas, que pueden dañar a la salud del ser humano o causar su muerte por inhalación, absorción cutánea o ingestión. Ejemplo, metanol y cloruro de metileno. Clase 6.2. Materias infecciosas. Materias de las que se sabe o se cree que contienen agentes patógenos. Ejemplos, muestra de diagnósticos o ensayos. Productos biológicos. Ejemplo, material destinado a la confección de vacunas para los seres humanos o animales. Cultivos de laboratorios para el estudio de enfermedades humanas o animales. Especímenes de pacientes, materiales animales o humanos. Extraídos de paciente, ejemplo, secreciones o excrementos, sangres o tejidos celulares, microorganismos genéticamente modificados. Clase 7. Materias radioactivas. Son objetos o materias que contienen radionucleidos, en los cuales tanto la concentración de actividad como la actividad total de la remesa excedan los valores específicos mínimos. Por sustancia fisionable se entiende uranio 233, uranio 235, plutonio 239 y plutonio 241, cualquier combinación de estos radionucleidos. Clase 8. Materias corrosivas. Las materias u objetos que por contacto dañan el tejido epitelial de la piel, las mucosas o los ojos, o que puedan dar lugar a daños en otras mercancías o en propiedades en caso de derrame. Ejemplo, ácido sulfúrico, hipoclorito sódico. Clase 9. Materias y objetos que presentan peligros diversos. Son materias que suponen algún tipo de peligro no contemplado entre los anteriores. Dioxinas, polvos finos que pueden provocar daños en las vías respiratorias. Pilas de litio, materias peligrosas para el medio ambiente. Dentro de estas categorías, la mercancía más común es el hielo seco, CO2, que se usa para refrigerar diversos productos. Bien, en estas imágenes podemos observar la transportación de estas materias peligrosas. En cuanto a cada uno de los transportes, deben tener la señalización del tipo de materias que se van a transportar, las cuales hemos visto en cada una de las guías positivas. Ahora vamos a ver las condiciones de transporte. Con el fin de realizar un transporte seguro y de eliminar o minimizar los riesgos derivados de estas materias,
Las diversas legislaciones establecen una serie de condiciones mínimas que deben cumplirse en cualquier operación de carga, descarga o transporte. En general, todas las legislaciones establecen las mercancías que se pueden o no transportar y las cantidades máximas, las características y homologaciones requeridas a los embalajes y a los vehículos, la formación de las personas intervinientes, el etiquetado y la documentación y las condiciones de seguridad requeridas. Legislación internacional sobre transportes de mercancías peligrosas. El transporte de mercancías peligrosas se realiza bajo el amparo de 5 reglamentos o acuerdos internacionales en función de medios de transporte utilizados, los cuales detallamos a continuación. ADR, Acuerdo Internacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera. El ADN, Acuerdo Internacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas por vía navegable. El RID, Reglamento Internacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas por ferrocarril. El Código IMDG, Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. Regulaciones de IATA o ASI, Instituciones técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. Las 5 legislaciones son muy similares, incluso en la propia estructura de los textos. Actualmente se está tendiendo a una integración de todos los códigos. Por el momento existe el reconocimiento mutuo de la documentación de embalajes o etiquetas con el fin de permitir o facilitar los transportes multimodales.